Ahora saludamos al jefe de la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja, Ignacio Lepro. Él es el jefe de la oficina aquí en San José del Guaviare, porque ellos desde el CICR acompañan estas actividades conmemorativas, pero también acompañan a lo largo de todas esas búsquedas, pues el trabajo a las familias, ayudan a gestionar, a abrir puertas, y por eso nos parece importante pues hablar de lo que pasa aquí en la oficina regional. Muy buenos días, Ignacio, bienvenido a Marandúa. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio y la verdad que no lo podrías haber explicado mejor. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos nosotros siempre muy pendientes y atentos a ese trabajo que ustedes hacen desde el CICR. Por eso hablemos hoy de por qué son necesarias estas actividades conmemorativas en el marco del Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. Efectivamente, a ver, hay dos razones fundamentales con las que es muy importante seguir teniendo presente como sociedad, ¿no?, la problemática de la desaparición. Y es que, por un lado, es que las familias, independientemente de cuándo haya ocurrido la desaparición, sin importancia si fue hace mucho tiempo o hace poco tiempo, siguen sufriendo hoy por hoy las consecuencias de la desaparición. Esto tiene un impacto en las familias, en el hecho de tener una incertidumbre permanente, el no saber qué es lo que ocurrió con su familiar, cuál fue la suerte, el paradero, ¿sí? En el caso de que a veces se tenga información sobre qué es lo que ocurrió con la persona, pero no se sabe dónde ha quedado quizás su cuerpo y la persona no puede dar un cierre a toda esta situación. Por otro lado, también hay un impacto que quizás a veces lo dejamos un poco de lado, pero no es menos importante, que es el impacto económico que puede llegar a tener. Muchas veces una persona puede tener un rol como proveedor en una familia, ¿sí? Y con la desaparición de esta persona todo ese núcleo familiar queda afectado. Las personas deben dejar sus actividades habituales para emprender una búsqueda, para realizar una serie de actividades ya no relacionadas con su sustento, sino más bien con la búsqueda de ese ser querido. Y a esto se agrega, lamentablemente, el limbo legal en el que muchas veces quedan, ¿no es cierto? Conocemos que muchas veces estos vericuetos, a veces burocráticos, necesarios, por supuesto, pero muchas veces engorrosos, pueden dejar a las víctimas, a los familiares, en una situación en la que quizás no pueden acceder a ciertas certificaciones para continuar con sus vidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que no puede certificar que ha enviudado o que ha quedado huérfano o huérfana, ¿no es cierto? Y un punto más que me gustaría mencionar, aprovechando y te robo un minuto más con esto, es que es muy importante también tener en cuenta el impacto en la salud mental que esto tiene en las familias, ¿sí? No es menor el hecho de que una persona, como consecuencia de la desaparición de un ser querido, pueda desarrollar una serie de afectaciones, ¿sí? El vivir con ansiedad, con insomnio, con depresión, y cómo esto impacta en su día a día, sin importar cuándo ocurrió la desaparición. Y por otro lado, la realidad es que siguen ocurriendo las desapariciones. Sé que muchas veces hablamos de qué es lo que ocurrió en aquel momento y hay realidades muy distintas en distintas partes de Colombia, pero lo cierto es que aún hoy siguen ocurriendo las desapariciones en el marco del conflicto armado. De hecho, desde diciembre de 2016, que es cuando entra en vigor el acuerdo de paz, nosotros como CICR hemos registrado 1.333 nuevas desapariciones relacionadas al conflicto, de las cuales 851 no se han resuelto. ¿Esto en todo el país, Ignacio, esas cifras? Sí, esto es a nivel global. Si quisieran tener datos un poco más precisos, digamos, con respecto a lo que es Meta y Guaviare, nosotros actualmente tenemos 56 casos, de los cuales 31 corresponden al departamento de Meta y 25 al Guaviare. Esto tomando solamente las desapariciones que habrían ocurrido desde 2016 hasta la fecha. Sí, y en materia, digamos que ese universo, siempre lo pongo como el universo porque nos dicen, puede ser una cifra con mucho subregistro, hay muchos casos que tal vez no se reportan o que no se comprueban y que, bueno, casos que no se registran. Esa cifra como tal global en el país, ¿cuál es esa cifra referente en materia de desapariciones? En este momento, y acá vale la pena hacer una pequeña distinción, ¿cierto? Si nos vamos al informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Lo que indica es que entre 1985 y 2016, alrededor de casi 122.000 personas
han desaparecido forzosamente en Colombia. Pero hace falta hacer una distinción, y es que, perdón, dos comentarios en realidad. Por un lado, es que, como bien decías, puede haber un subregistro, y en algunos casos se llega a hablar de un universo de víctimas global de 210.000 víctimas. Nosotros como CICR hablamos de la desaparición como un fenómeno un poco más amplio, no restringido solamente a la desaparición forzada, como definición jurídica como tal. Y la verdad es que lo que podríamos compartir es que solamente durante el año 2022, por ejemplo, hemos documentado 309 casos de desaparición. Y a lo largo de lo que va del 2023, entre enero y agosto, hemos documentado 102 nuevos casos. Sin embargo, el número total de documentaciones por nuestra parte entre el 2016 y la actualidad es este número que mencionábamos antes de 1.333. Esto, y a mí, yo quizás no soy muy amigo a veces de las estadísticas, ¿no es cierto?, porque parece que uno dejara a las víctimas como números, pero la realidad es que creo que lo importante de esto es destacar que es un hecho que sigue ocurriendo, que sigue afectando a la sociedad toda, que sigue cobrando relevancia y que efectivamente vale la pena recordar, y por eso la importancia de un día como el de hoy, ¿no es cierto? Sí, definitivamente, por eso hoy justo planteamos la pregunta, ¿qué no podemos olvidar? No podemos olvidar estas personas que no están, los que nos falta. Y quería solamente ampliar un poquito yo sé que los flagelos tal vez pueden ser muchos, pero estas desapariciones, de lo que ustedes conocen y saben, Ignacio, tiene que ver todas enmarcadas en el conflicto armado. ¿Qué tipo de flagelos? Es decir, pues la desaparición, pero acompañado de un tema de desplazamiento. ¿Qué otras situaciones han generado esas desapariciones? Exacto, en general hay distintas circunstancias por las cuales se puede perder el contacto entre familiares, ¿no es cierto?, que es lo clave inicialmente. Como bien decías, nosotros nos enfocamos en aquellas desapariciones que están vinculadas al conflicto armado en Colombia, ¿sí?, no tomando en consideración aquellas desapariciones que no caen dentro de nuestra competencia por otros motivos. Pero la realidad es que una desaparición se puede dar de distintas maneras. Puede ser, puede ocurrir que haya un desplazamiento como consecuencia del conflicto armado y que en ese desplazamiento dos familiares quedaron sin contacto, de repente pierden la comunicación telefónica con su familiar y desconocen qué es lo que ocurrió. Puede haber casos de reclutamiento, por ejemplo, ¿sí?, por distintas razones, por supuesto, sin necesidad de entrar en demasiado detalle al respecto. También puede ocurrir que de repente una familia pierda contacto con ese ser querido que toma la decisión de formar parte de alguno de los actores armados de repente y participar de las hostilidades, ¿no es cierto? Son distintas las razones por las cuales se puede dar una desaparición. Lo importante es, en primer lugar, es esta pérdida del contacto, ¿cierto? Es tratar de nuestro lado, el trabajo que hacemos es tratar de apoyar a las víctimas para poder restablecer ese contacto cuando la persona se encuentra con vida. Y en aquellos casos en que la persona ya no se encuentra con vida, al menos tratar de esclarecer cuál fue la suerte de esa persona, qué es lo que ocurrió, y tratar de dar con el paradero de su cuerpo para que pueda ser entregado de manera humanitaria, ¿sí?, sin participar en ningún tipo de investigación criminal ni de investigación judicial. Nuestro rol se enfoca en esa actividad humanitaria, ¿no es cierto?, de que los familiares puedan dar con los restos de su ser querido para poder dar un cierre a su dolor. Sí, definitivamente hay mucho que sanar en medio de estas historias. Por eso es importante el llamado a las autoridades, a las encargadas, las entidades encargadas de ayudar, de garantizar. A propósito de eso, también estábamos atentos a esa audiencia que se desarrolla aquí en la JEP y escuchábamos ese llamado que también hacen pues la Justicia Especial para la Paz y es el trabajo o el papel tan clave que juegan las autoridades y la comunidad en este tema de poder dar alguna razón a esas desapariciones. Exactamente. Y de hecho, bueno, tiene dos facetas un poco esto, ¿no? Por un lado está la prevención de la desaparición como tal. Y ahí, como es bien sabido, nuestro rol es estrictamente humanitario, ¿cierto? No es nuestro rol señalar responsables ni realizar ningún tipo de denuncia con respecto a una parte en particular, pero hay algo que es cierto, y es que las partes en conflicto tienen una serie de obligaciones y tienen la responsabilidad de gestionar adecuadamente los cadáveres que resultan en el marco del conflicto armado, ¿sí? Entonces, por un lado, se deben tomar ciertas medidas, como en el momento, ¿no?, como la identificación
del cuerpo, el debido registro del sitio de entierro, si es que la persona es enterrada, que sea enterrada de manera adecuada, para que luego pueda facilitarse la identificación de la persona, y si se tiene información útil, que se comparta esa información con las instituciones pertinentes, justamente para poder contribuir a la búsqueda de estas personas. Y por otro lado, también hay ciertas acciones que son necesarias para fortalecer un poco estos mecanismos de respuesta que hay para los familiares de las personas desaparecidas. Por un lado, nosotros instamos un poco a que se apoye a esta iniciativa de creación de un sistema nacional de búsqueda, ¿cierto? Que permita atender un poco a esas necesidades de coordinación, tanto para el mecanismo de búsqueda urgente, que acá quiero hacer un pequeño comentario, como para el acceso a la información por parte de la unidad de búsqueda, ¿cierto? Que cumple un rol humanitario, extrajudicial, en la búsqueda de las personas desaparecidas. Y acá una cosa que quería decir con respecto al mecanismo de búsqueda urgente es que nosotros en nuestro trabajo en terreno muchas veces lo que nos encontramos es que no solamente hay un poco de desconocimiento de parte de las comunidades, de los familiares, no saber muy bien cómo funciona, cuándo es que pueden acercarse a una autoridad para decir que han perdido contacto con un familiar, cuándo no, y demás, sino que también es necesaria una difusión, una instrucción del personal que responde a los familiares, ¿sí? Para que el mecanismo sea bien conocido por todas las autoridades, en particular hablamos de autoridades judiciales y de parte de Fiscalía, para poder dar una respuesta cuando los familiares se acercan para activar ese mecanismo de búsqueda urgente. Y bueno, fundamentalmente es muy importante que se mantenga el apoyo, se fortalezca el trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que sea sostenible, que dure en el tiempo, y en ese marco el CICR ha estado contribuyendo con la unidad de búsqueda, fundamentalmente en lo que es aspectos técnicos, sí, de buenas prácticas, de cómo llevar adelante esta labor humanitaria, y también organizando sesiones en las que nuestros forenses comparten con su personal ciertas maneras de trabajar, ciertos conocimientos técnicos que puedan llegar a apoyarles en su trabajo. Sí, señor, pues es clave justamente toda ese articulación de esos mecanismos y entidades en esta búsqueda que continúan las familias de tantos desaparecidos. Hoy nos unimos a ese llamado y también a esa conmemoración de las víctimas de desaparición forzada en el departamento del Guaviare y en la región. Pues muchas gracias, Ignacio, por ese balance y también por ese contexto de lo que pasa en este momento en materia de desaparición forzada en nuestro departamento. Estamos muy pendientes y atentos, como siempre, a la labor que ustedes hacen desde el CICR. Muchas gracias, Laura, por el espacio y por dedicarle un momento a esto que tiene suma importancia. Es fundamental que como sociedad se le dé la debida atención y el apoyo especialmente a los familiares, ¿no? Que no quedan en este rol simplemente de esperar alguna novedad, sino que están hoy por hoy mismo activamente tratando de dar con un resultado con respecto a sus familiares. Así que muchas gracias.